Nos dio bastantes esperanzas, ¿no? Por lo que vimos tanto el viernes como el sábado, pero ayer llegó un momento muy crítico y es que sufre una caída fuerte en la que es embestido por Di Giannantonio y acaba lesionado de nuevo. Sí, pero es que primero tienes que ponerte a gusto. Es que Martín ahora sí toca poco la moto, pero ¿en qué base? La verdad es que la situación de Martín es una lástima porque para mí es quitarle un año a un campeón del mundo. Y bueno, claramente Marc usó de rueda a Alex, ¿no? Y así va a ser todo el año. Y esto, pues, quieras o no, ha creado un problema a Pecco. A Tony, a Alex le vino bien esto también a él. ¿Para qué? Para que vea que no todo va a ser fiesta y todo va a ser un ganar y segundo. Es un poco lo que le pasó en Austin a Marc, pues a Alex le pasó esto, con un mal menor. Ahora mismo, como decía Tony, o sea, es una situación muy dura para él. La cara amable de este fin de semana ha sido que nos ha animado mucho ver que velocidad, como decía Ramón, sin tener kilómetros encima de la moto, la sigue manteniendo porque ha hecho entrenos buenísimos y momentos que ha demostrado incluso en el warm-up que se puso ahí delante, etcétera. Pero Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Dura la Vita. Hoy repasaremos todo lo que dio de sí el Gran Premio de Qatar, pero antes comentaros, como siempre, que los miércoles estará la tertulia colgada en DAZN, que estamos en la mejor de las ubicaciones, que es el Chelsea 1979, y que sigue en pie el sorteo de 2 entradas VIP dobles para que vengáis al Gran Premio de Jerez a vivirlo con nosotros. Entramos ya con los tertulianos habituales, con Ricard Jové, Rubén Chaus y Ramón Forcada. ¿Preparados? Preparados. Y hoy tenemos a alguien muy especial, con mucha experiencia en muchas categorías y que nos hace mucha ilusión tener aquí, campeón del mundo en 2010 de Moto2, en la primera temporada de esta categoría intermedia. También triunfaste en el Moto América. Tony Elías, bienvenido a Dura la Vita. Muchas gracias, un placer. Un placer tenerte aquí. También en fin de movidito, o sea que ahora empezaremos a detallar y analizar todo lo que ha dado de sí. Pero ¿os parece bien que empecemos con la situación que hemos vivido este fin de semana, la de Jorge Martín? Porque todavía no lo habíamos podido ver debutar porque tuvo un accidente muy fuerte en la primera jornada de test de Sepang, en los entrenamientos de pretemporada, y él decidió que podía regresar aquí a Qatar y de hecho tuvo buenas actuaciones, fue explosivo en muchos momentos, pero es verdad que la condición física todavía era complicada. Nos dio bastantes esperanzas, ¿no? Por lo que vimos tanto el viernes como el sábado, pero ayer llegó un momento muy crítico y es que sufre una caída fuerte en la que es embestido por Di Giannantonio y acaba lesionado de nuevo. ¿Cómo lo habéis vivido? Pues la verdad es que, sintiéndolo mucho, era no previsible, pero tampoco era muy extraño. Al final las motos son muy pesadas, más que pesadas, son muy físicas, con toda la aerodinámica, todo lo que lleva en la moto es muy física, y sin haber hecho pretemporada como ha hecho Jorge, saliendo de una lesión con una moto que conoce poco aún, no sabe muy bien aún las reacciones, porque si sumamos todos los kilómetros que ha hecho encima de la Aprilia, nos colocaremos en 300 o 400, no creo que pase de allí. Entonces, la carrera larga es muy complicada. Al final, los pilotos que son atletas, que están fuertísimos, sufren al final, sobre todo cuando el asfalto está muy caliente, allí porque es de noche, si no sería terrible. Y al final te encuentras con esto, te encuentras que a final de carrera físicamente no puedes, pero es que es una cosa normal. El problema, lo que se habló de si se podía hacer un entreno antes de hacer o no, pero para mí aunque no se puede hacer con una moto GP, sí que hacer rodar, por lo menos rodar una moto en circuito para quemarte, para ponerte, para cansarte, para recuperar. Esto sí que se podría haber hecho igual y volver un poco más tarde. No sé, es una lástima porque la verdad es que a pocas vueltas lo hizo muy bien, pues realmente sorprendente, lo hizo muy bien por las condiciones en que estaba, pero claro, luego la carrera larga se complica. Tony, ¿cómo crees que va a afrontar ahora estos días que tiene por delante? Porque va a tener que estar hospitalizado, tiene un neumotórax importante, 6 costillas rotas. Esto se le suma a todo lo que ya viene arrastrando. Sí, está en un proceso de mala suerte. Pero bueno, es un grandísimo piloto. Ha cambiado de proyecto
Estas cosas pasan, cambias de moto, te caes, pierdes confianza y bueno, va a recuperar, pero es una cosa detrás de otra, y ayer era importante pues no caerse, pero pues bueno, ha pasado este percance y yo espero que se recupere pronto. Pero es importante que estas motos estar siempre bien recuperado, porque si no es una detrás de otra y bueno, fue una lástima. Si no acabas de consolidar lesiones y aparecen nuevas, y realmente ahora mismo tiene la negra totalmente Jorge Martín. Pero es verdad que él está bastante curtido en esto. Tenemos referencias como la de Portimao, ¿no? El accidente que tuvo en MotoGP, que se rompió muchísimos huesos, se recuperó y volvió fortísimo. Entonces, ¿creéis que vamos a ver una versión de Jorge cuando vuelva parecida? Ahora mismo, como decía Tony, o sea, es una situación muy dura para él. La cara amable de este fin de semana ha sido que nos ha animado mucho ver que velocidad, como decía Ramón, sin tener kilómetros encima de la moto, la sigue manteniendo, porque ha hecho entrenos buenísimos y momentos que ha demostrado incluso en el warm-up que se puso ahí delante, etcétera. Pero ¿dónde está la línea que traspasa eso, el ponernos a todos en atención y decir, caray, cómo va el tío con lo poco que ha entrenado, a caerse? Y caerse yo creo que fue consecuencia semidirecta de la falta de forma física, porque realmente esa caída perdió la moto. No digo que la lesión sea directamente por la caída, porque también hubo un poco de impacto por alcance por detrás, no sé por dónde vino, pero sí que empezar otra vez con la que ya viene por 2 veces lesionado, ahora 6 costillas. Buah, es aquello de que te crecen los enanos y que al final estás en una situación muy complicada, de la que espero que salga, pero, una vez más, que la paciencia a veces hay que tenerla porque si no, realmente nunca va a acabar de recuperar. ¿Cómo ves que va a afrontar este periodo Jorge? Además, es verdad que en la caída no se veía exactamente en qué punto le había golpeado Di Giannantonio, se ve cómo Di Giannantonio se desestabiliza, pero yo viéndolo, la repetición incluso, digo, no sé si le ha dado en la chepa, en la cabeza, o sea, realmente fue una escena de aquellas que te deja el estómago encogido, ¿no? Bueno, pero es que se demuestra una vez más que han tenido prisa. El ser humano tiene prisa. El tiempo se acaba el mundo y todos los días se acaba todo. Y Qatar sí que era un buen sitio para debutar porque la pista es ancha y te permite errores y es muy profunda las curvas y es donde todo el mundo pues tiene más espacio para hacer y deshacer. Pero está claro, como dice Ricard, que en el warm-up se ve ya grande y se crece y se ve ahí delante, y lo que pasa después es que esto te hace que hagas errores nuevos. Si él no hubiese estado delante, hubiese estado detrás todo el fin de semana, seguramente la carrera hubiese sido de menos a más y seguramente hubiese acabado en el mismo lugar, solo por un tema de fatiga de otros y él por tranquilidad, ¿no? Pero cuando tú ves que puedes estar ahí, pues como le pasó a Mark en Austin, te dejas llevar, porque esto es una situación así. Los pilotos somos así, por mucho control que tengas de ti mismo, te dejas ese pequeño fleco o ese pequeño respiro y pegas la cagada del siglo. Entonces yo creo que lo que ha pasado es lo que dice Tony, lo que dice Ramón, lo decimos todos, que puede pasar. Estamos al nivel máximo de motos, habéis visto que hay 10-15 pilotos después de 20 y pico vueltas llegan en 9-10 segundos. Esto es una locura y claramente para estar a ese ritmo no iba parado Jorge Martín. Estaba dando el 100% o el 120%. Está claro que ¿qué pasa? Cuando es el 120%, como has dicho, después de Portimao lesión, lo hacía sobre una Ducati que conocía. Esta es una moto que desconoce todavía, muchísimo. Por mucho que sea rápido, a una vuelta, 2 vueltas, pero el consumo de neumáticos, las prestaciones, cómo pasan cosas. Y la pena es que más que mala suerte, es que cuando pisas tierras movedizas, es una detrás de otra. Entonces esto va a seguir así y yo creo que va a estar todo este año para poner todo en su sitio. Entonces yo creo que ahora ya es una demostración más, que es no tener prisa. Está tirado al año, tiene el número 1 en el carenado, hay fotitos ya de la número 1 encima del carenado, esto va a ser eterno para el mundo del motor, y Jorge Martín cambió el mundo meritoriamente, y este año pues es un año que tiene que ser un año de, digamos, vacaciones profesionales.
¿Te esperabas, Toni, ver antes del incidente a Jorge Martín en este nivel? Porque incluso en la Q1, por ejemplo, solo se quedó una décima de Marco Bezzecchi, que lleva ya pues mucha más inercia. En la sprint, en las primeras vueltas, incluso alcanzó a Pecco. O sea, en los momentos que pudo, tuvo esa explosividad de siempre. Y pensé, mira, con los pocos kilómetros que tiene, que se encuentra una moto que al final es una puesta a punto en la que él tampoco ha intervenido, que es una situación muy complicada. Y el tío lo estaba haciendo muy bien. Es que lleva muy pocos kilómetros, no ha podido trabajar y no conoce la moto. Entonces, aparte estar lesionado, es una situación muy complicada. Llegar en la carrera y pues hacer buenos tiempos a una vuelta, una lesión aún la puedes aguantar, pero aguantar ya la distancia de carrera es otra cosa, ¿no? Y bueno, yo pienso que la velocidad la ha tenido por la condición que tiene, pero ahora es lo que ha dicho Rubén, hay que tener mucha paciencia. Esto es como un winter test para él y lo va a hacer bien, lo tiene todo, pero necesita tiempo, y cuanto más presión y más se apriete, pues esto solo puede ir a peor. Entonces calma, que se haga las cosas bien, que se recupere y poco a poco. Sí, es una pena también el momento en el que se produce, porque después de Jerez hay esos test que son tan importantes, y es una fecha en el calendario que sin duda le va a perjudicar, ¿no?, para el resto de temporada. Siguiendo con Aprilia, ya que hemos empezado con ellos, ¿cómo habéis visto al resto? Ogura, para mí está siendo la sorpresa igualmente en esta pista. Incluso en la sprint lo vimos atacar a Pecco Bagnaia, que se le mete por el interior. Digo, él le da igual, ¿no? Aquí ni campeón del mundo ni nada. Pues ve el hueco. A Pecco le entra todo el mundo ahora ya. Esto de lo que Pecco era inhabitual y ahora es habitual que todo el mundo le entre a Pecco Bagnaia, ¿no? Sí, en la sprint sobre todo Pecco, bueno, luego comentó que el neumático igual no estaba, pero hizo una carrera no propia o no habitual en él. ¿Te esperabas, volviendo al tema de Ogura, que fuese tan protagonista? Además no está cometiendo errores, se mueve muy bien en carrera, aprende muchísimo. O sea, me parece como que está haciendo una evolución muy sólida. Lo está haciendo muy bien, está sorprendiendo a muchos, y bueno, pues es un equipo satélite, pero el tío está ahí, está demostrando, está constante y muy bien, chapó por él. ¿Y os esperabais de Bezzecchi su situación? A mí me ha dejado un poco fría este fin de semana, ¿no? Quizá me esperaba un poco más, sobre todo porque viendo Jorge la situación en la que estaba, enseguida ha llegado y ha estado prácticamente al mismo nivel. Es que el problema es que no hay una estabilidad que llegues a entender dónde estamos. Porque hablamos un día de que las KTMs están tal y ayer nos hace un carrerón Maverick. Esos altibajos que te vuelven loco, porque realmente ¿quién iba a pensar que Ogura iba a ser el mejor de las Aprilia? Creo bueno, que pero nadie. aquí demuestra el tema de que Bezzecchi primer día parecía el líder absoluto en la primera carrera. En pretemporada iba fuertísimo Bezzecchi. Llega Martín y se queda una décima, y entonces el box, en vez de pensar solo en Bezzecchi, ¿qué hace? Abre la mente. Entonces, ¿qué pasa? Empiezas a dudar otra vez que quizá el líder no es Bezzecchi de esta moto, que quizá hay otros líderes, o quizá la base de la moto es buena. O quizá no hay, o que este es el problema. Efectivamente. Entonces, es que lo bueno de las motos es que te demuestra cada día que nadie tiene razón al final. No, sí, hay una que tiene razón porque van todas, claro, que es Ducati. Lo demás... Sí. Pero, ¿qué decir? No, pero lo que dice Ramón, cuando una moto no está establecida, no tiene una base que la coja Toni, la cojas tú, la coja otro, más o menos ya vas rápido, ya vas bien, quiere decir que no tiene una buena base. Y es el caso de Aprilia, creo, más evidente. Y si me apuras, de KTM, porque también en KTM, si cogiéramos las carreras, ahora está Costa, ahora está Maverick, ahora está Binder, ahora está... Entonces, el único que no está mucho es Bastianini. Hay una inestabilidad en la base de la moto, y creo que Aprilia es muy clara. Pero es una lectura buena esta, porque si al final hay una inestabilidad, los técnicos que saben que hay inestabilidad podrían sacar mucho jugo a estas situaciones con la data, ¿no? Yo creo, ¿no, Ramón? Porque a cada carrera potencias el piloto que sabe que esa moto va a funcionar, creas un chasis, una base de chasis para cada carrera, y le dices a todos un meeting rooms, dices, oye,
oye, hoy lidera este, mañana lidera el otro. Pero ya pasaba el año pasado, ¿eh? No, pero perdona, pero es que el problema es que en Aprilia los técnicos tampoco son los mismos. O sea, es que al final... Ya, bueno, eso es verdad, Si Romano Alvesiano estuviese allí, Romano tenía el conocimiento para decir, oye, la moto para base, para empezar, para los que venís nuevos, la moto será así y vamos a partir de aquí, que es una base que conocemos, que tenemos del año pasado, pero es que no te quedan ni pilotos, ni técnicos, ni jefes de mecánicos, ni telemétricos, no te queda nada. Es que al final O todo sea, que el mundo- hola, que hay alguien... Pero por eso hay un líder que tiene que ¿Quién ordenar es el esto. líder? No es ¿Quién? el ¿Follow the leader o qué? no, el director deportivo debe ser, ¿no? Team manager de la estructura. bueno, de pilotos, decíamos. No, de digo líder. de la estructura. Sí, pero la estructura, en la parte técnica, la estructura está más o menos estabilizada, pero la parte técnica, que al final es lo que te interesa, porque si tienes los viajes muy bien organizados, pero la moto no va, no te darán puntos, o sea, los mecánicos están Sí, cómodos, pero no te darán puntos. De Iberia Plus. Sí, vale, pero el problema es este, es que no hay nadie que tenga, no porque no sean capaces, porque no tienen la experiencia de decir, oye, vamos a empezar con esta moto. Y esta es la base y a partir de aquí haremos. Es lo que pasó con Bezzecchi. Bezzecchi llegó nuevo allí, Jorge se hizo daño el primer día, llegó Bezzecchi y sorprendió, la verdad es que sorprendió. ¿Pero por qué? Pues igual porque, por lo que se está viendo ahora, por casualidad, igual, porque nadie... La no presión hace que también ayude. El único líder es el que está averiado, que es Jorge Martín. Es realmente el que creo que podría marcar diferencias cuando esté bien, pero ahora va a tardar, como decíamos, mucho. Así que en Aprilia yo creo que van a seguir con estos altibajos. Yo no lo conozco en profundidad, pero estoy casi seguro que Ogura actualmente es el que toca menos la moto. No, seguro. Porque al final... ¿Qué es lo que hizo el año pasado Pedro Acosta en KTM? Sí, sí, al final, bueno, y lo que hizo Fabio el primer año de Yamaha oficial, que no tocó ni un clic en todo el año y ganó el Mundial. Y decías, pero... Mirabas, claro, en Yamaha, como están todos los datos, está todos los settings, está todo en el server, mirabas, decías, hostia, no lo han actualizado, porque es que es lo mismo de hace 5 carreras, es que no ha cambiado nada, y es que el tío iba así. Pero es que un piloto cuando está a gusto, sí, toca poco la moto. Exacto, sí, pero es que primero tienes que ponerte a gusto, es que Martín ahora sí toca poco la moto, pero ¿en qué base? La verdad es que la situación de Martín es una lástima, porque para mí es quitarle un año a un campeón del mundo, que tú sabes, cuando tú ganas un mundial, al año siguiente vas... Sí que es verdad que normalmente en invierno te relajas un poco porque tienes que celebrarlo, porque el ganarlo ha sido muy complicado, pero luego cuando llegas, tú llegas a decir, venga, tengo un objetivo clarísimo. El objetivo de Jorge ha desaparecido. Que era al final demostrar que con otra moto podía ser competitivo. Sí, ahora hemos visto que en 2 vueltas va rápido, claro, la velocidad no la pierdes, pero ¿cuándo podrá demostrar que realmente ya se entiende con los técnicos, que Fabiano ya entiende la Aprilia, que él, bueno, con su jefe mecánico sí, porque trabajaba junto, pero ya entiende la reacción de la moto, sobre todo cuando se acaban los neumáticos a final de carrera, cuál es la reacción con menos gasolina, con más gasolina. Todo esto lo vives en las carreras. Y a la hora en las carreras, ¿cuándo estará para hacer una carrera buena este año? Pues no se sabe, es totalmente una incógnita. Es una situación complicada. Bueno, es verdad, es que al final ha habido demasiados cambios. El único que repite es Raúl Fernández de los pilotos, más todo el movimiento a nivel técnico. O sea, supongo que veremos pues un poco esta irregularidad en Aprilia. Pero bueno, para todo el Cristo que hay, pues de momento están salvando bastante bien. Exacto, pero Raúl sí mantiene el jefe de mecánicos, pero también tiene telemétricos nuevos. O sea, que decir, no, aquí hay gente como Peco, que no ha cambiado ni al que cambia los vasos de agua. Si te van cambiando cosas, te cambian la moto y te van cambiando cosas, es muy complicado. Y Tony, este año estamos viendo cómo hay un dominio de los 2 hermanos Márquez, algo que es totalmente inaudito, excepcional. ¿Te esperabas? Yo creo que con Marc igual, pues mucha gente se podía hacer la idea, ¿no? Al llegar a Lenovo, que podía dar ese salto de calidad, pero que estuviera también Alex Márquez tan a la par. ¿Cómo estás viviendo estas primeras carreras con los dos ahí en cabeza? Bueno, pienso que hacen un buen team, ¿no? Yo creo que Marc tiene un gran escudero ahí con su hermano y es, es sorprendente que esté tan cerca. Lógicamente, pues
creo que siempre el oficial tendrá algo más, pero es una situación buena. Creo que Pecco también ahí tiene un problema porque Marc está usando también a Alex pues para ayudar, para calificar mejor y bueno, pues es una buena situación. ¿Tú crees que Alex está, digamos, absorbiendo todo de Marc, ¿no? Lo hemos visto mucho más fuerte, incluso da la sensación que muchas veces planifican las carreras juntos, incluso algunas sesiones de entrenamientos, como en algunos momentos puntuales cuando salen a la Q2, por ejemplo el primer stint, aquí de nuevo volvieron a salir los dos y se puso Alex delante y Marc detrás a rueda, o sea, es una planificación perfecta. Sí, pienso que bueno, entre ellos hablan cosas y... Todo y bueno, claramente Marc usó de rueda a Alex, ¿no? Y así va a ser todo el año. Y esto, pues, quieras o no, ha creado un problema a Pecco, porque si no hubiera clasificado tan mal. Cada vez Marc sale, pum, primero, segundo, siempre encuentra el momento, encuentra la situación para sacarle provecho y esto a Pecco pues también le crea un problema. ¿Y esperabas que aquí en Qatar Marc pudiera gestionar o controlar tanto la carrera? Porque lo veníamos diciendo al principio de temporada. Arrancamos en 3 pistas, muy favorables a Marc, donde ha conseguido muy buenos resultados, pero ojo cuando llegue Qatar, cuando llegue Jerez, porque Pecco ahí siempre está muy fuerte y sin embargo hemos visto la misma película que al principio de temporada. ¿Pensabas que iba a cambiar la cosa aquí en Qatar, que iba a estar un poco más ajustado? Hombre, no, pienso que en Qatar, pistas como Qatar así por la noche, con menos grip, Marc podía haber tenido alguna dificultad, pero está súper fuerte. Está en un nivel increíble, está dominando todo, controlando todo y bueno, pues no ha habido ninguna diferencia. Sí, al final los números... Aquí, Marc en Qatar, le está hablando Tony, es que Qatar, Marc hizo lo que no hizo en Austin, que es concentrarse al 300% porque sabía que no era el mejor. Entonces, es ahí donde realmente marca la diferencia Marc. Es en los días malos y la otra es golpear a Pecco en todo momento, que es no dejarle respirar. Y Pecco está entrando en su terreno, que es el de caer en la tentación de lo que hace Marc Márquez, es golpear, que es lo que hablamos el otro día, que Pecco tenía que haber ya entrado en Qatar a matar. Bueno, de hecho, arriesgando. Su mejor viernes de todo el año fue en Qatar, de Pecco hablo. Es verdad, el inicio de fin de semana fue muy bueno. Pecco yo creo que empezó el Qatar como él quería, fuerte. Cometió un error, hoy en día cometer ese error en la Q2 y quedarte el 11 ya te... Pero, dicho esto y haciendo una muy mala sprint que hizo Pecco, dejó ahí entrever que hubo un problema con el neumático. Yo se lo tengo que comprar que hubo un problema porque realmente luego, ayer domingo, rodó más rápido en carrera larga, con más depósito, con más combustible, y más rápido que en la sprint, y adelantó y fue determinante. Es decir, fue un Pecco de domingo al que no, nos pero, tiene pero tú acostumbrados. sabes que los sprints, cuando sales en el grupo de atrás, también quizá no conoces la velocidad que tienes Sí, que coger. pero y todo eso le pasa a Márquez y lo arregla. No. Lo arregla en 3 curvas. Lo hemos visto 20 veces. Sí, lo que pasa es esto, yo también te digo, yo compro lo del neumático porque si dices, no, es que en el sprint se queja del neumático y en la carrera larga hace lo mismo, bueno, igual ya no es el neumático, pero claro, al final cuando dices, no tengo un problema y voy y lo arreglo, esto lo hemos visto 1000 veces, que tienes la duda, incluso los pilotos tenéis la duda de si el neumático era o no era, entonces la solución es fácil, es no tocar nada y cambiar solo el neumático. Acordaos, en 2014 Marc ganó 10 carreras, llegó a Brno y fue un desastre. Entonces, ¿qué hicieron? Pues lo normal, el lunes que había entreno, solo no tocar la moto, neumático, y volvía a sus tiempos, con lo cual dices, vale, ya sé qué ha pasado. Esto es importante saber qué ha pasado, porque a veces tienes la duda de qué ha pasado, no sé si estoy seguro si era esto, si no era esto. Cuando tú lo verificas, dices, no, lo que ha pasado era esto, ya está. Pero para mí, Pecco sí que intentó hacer, porque si os fijáis, la vuelta que se cae en la Q2, desde meta hasta que se cae es caliente, pero, o sea, al máximo sobrepasado.
O sea que sí que lo intentó decir, ahora voy a intentar golpear, pero claro, si te pasas, es el problema. De todas formas, Marc lo que demostró es que o sea, en este periodo que ha estado lesionado, que ha estado fuera, la madurez que ya tenía, pero que aún ha aumentado, increíble, porque dices, no, mires los resultados y dices, al final, Tailandia, no, si es parecido, y te miras Argentina y dices, no, si es parecido, pero la forma de hacerlo no, para nada. Por ejemplo, en clasificación, según comentó él, no estaba previsto salir detrás de Alex, fue por casualidad. Y yo me lo creo por una cosa, porque normalmente, lo sabéis, cuando haces estas cosas luego la devuelves, y más si es tu hermano. Y en la segunda no salieron detrás, con lo cual, si hubiese estado planificado, Alex le da rueda en el primero y él le da en el segundo, y en el segundo no salieron juntos. Al final, el segundo, el que le dio la rueda fue Morbidelli, fue el que le dio el tiempo a Marc, fue Morbidelli. Con lo cual, para mí, yo me creo que no estaba planificado, porque es que si está planificado y el tío le da la primera y a la segunda no se la da... El tema que esta carrera era bastante clave, porque todos sabéis que Pecco y todo su entorno habían dado como Qatar el punto de referencia para empezar a cambiar la situación, y viniendo como venía Marc de un error que él reconoció como que en Austin se relajó demasiado, que aquí le mantuvieron más concentrado porque le apretaron y por eso no cometió error. Pero la jugada final es que Marc, en su momentum que está, ha hecho una carrera que ha hecho más daño, si cabe, a todos, porque aun estando Pecco el domingo a nivel, aun estando el mejor Morbidelli que hemos visto, aun estando... Vale, pero al final, Ricard, un momento... ¡Pam! Ricardo, Otra, ¿no ¡pam! crees que es que en torno de Pecco dijeran que preparándose para ir a Qatar diciendo ahí es donde vamos a rehacernos, es cuando Marc todavía se ha entrenado más psicológicamente? ¿Cómo? Para ¿Ha llegar ido a por defenderse? él? Yo lo dije además, que Tú no creo puedes- que era tú un no puedes error explicarle de Pecco cosas a Marc, estar Márquez. todo el rato con el discurso de que en Qatar empieza mi temporada. Yo lo he dicho. ¿Por qué? Porque te estás creando unas expectativas que si no se cumplen, y como Marc venía caliente y cabreado de Austin, aquí ha hecho la carrera más impecable que le he visto en tiempo, de gestión, porque yo no sabía si el tío estaba también controlando las presiones, porque dices, bueno, o incluso Pecco también, que hay un momento, un momento que dijo, vale, ¿qué quedan? 3 vueltas, ahora vengo. Y eso es lo que rompe, porque tú estás viendo un Pecco que va, estás viendo un Maverick alucinante, pero es igual. El jefe sale, por lo tanto ese momentum del mejor piloto, la mejor moto, y lo que decía Ramón, un nivel de gestión, de administración de la carrera, de control de neumáticos, de presiones, de todo, es una cosa que hace yo tiempo que no veo desde épocas. Bueno, pues que un piloto cuando está en la oscuridad, como ha pasado él con las lesiones y con todo, y que ha conducido esa Honda al nivel que la ha conducido, el peor día con la Ducati es el mejor día de calle con la Honda. En los últimos 4 años. Yo ahí... ¿Qué quiere decir? Que él, su 100% todavía no lo ha sacado encima de la Ducati. Pues, seguramente, no te digo que no. O sea, no es, pero está dando a un nivel muy alto. ¿estás de pero acuerdo no que, está, por ejemplo, el año si alguien la pasado, aprieta, podría ir más rápido. A pesar de que llevaba la moto que no era la oficial y no era la del año, acababa de llegar a Ducati, tenía que acoplarse al equipo, a la moto, a tal. Ahora ya lleva un rodaje con Ducati que le permite eso, a su 100%, que ni 120 es superior al resto, punto. Pero, y acabando con este discurso, repito lo que dije en el último programa, me quedo con las ganas de ver qué haría Marc Márquez con esa Honda de Zarco que estaba allí, que estaba allí la Honda de Zarco. Ahora estaría delante, seguro. ¿Sí o no? Yo creo que ¿Verdad sí. que sí? Que no digo que dominando como con la Ducati, por supuesto, pero yo viendo a Zarco ahí delante... Bueno, pero tiene que irse Marc Márquez de Honda para que Honda despierte. O sea, si Marc Márquez estaba ahí, relajaron a que... Bueno, Honda ya tenía la obligación de despertar, ya no había la opción. Quiere decir que a veces pasa que la humildad o cura de humildad de la gente es que cuando Marc te solventaba problemas, pues te relajabas a que Marc hacía todo en la pista. Sí, te lo arreglaba Marc. Honda tal. ¿Qué pasa? Llega un momento que Marc va arriesgando más y cuando se hace daño, estás en el abismo de poder reaccionar como técnico, porque estás muy lejos, mentalmente, o muy desconectado. Entonces yo creo que lo que está pasando en mi lectura anterior que he comentado hace poco es que en una carrera está la Honda, en una carrera está la Aprilia, en otra carrera está la Yamaha, en otra carrera está la KTM, que vamos viendo que esporádicamente en todas las carreras todas las marcas están a nivel muy alto.
esporádicamente, es verdad, y que la única es Ducati, pero ya estamos viendo que las de marcas constructores, ¿sabéis quién está segundo ahora? De constructores, ¿sabéis quién está o no? Honda. Pero ¿sabes que antes de la descalificación de Maverick estaba KTM segunda? Quiero decir, imagínate si está apurado a distancia de Ducati, que por la descalificación de Viñales pasa a ser Honda la mejor segunda marca del campeonato, porque están Ducati, Honda, Aprilia, KTM y la Yamaha. Estos 4 están a 2-3 puntos y los otros están a 100 puntos más. Vale que hay 6 motos, pero imagínate la paliza a nivel de constructores, hablo. Pero hay esto que dices tú, es verdad, que van llegando motos, un día está Zarco, parecía que estaba allí, un día... Pero tú te miras, ya mirando detalles técnicos, cómo funcionan las motos en las últimas 3 vueltas. Y Ducati tiene, allí tiene un mundo. Porque ayer Maverick hizo una carrera, bueno, con el tema de las presiones, pero hizo una carrera espectacular, pero tú veías las 2 últimas vueltas, la entrada de meta, acelerando, lo que se movía la moto de Marc y lo que se movía la KTM, y la KTM es que está fundida, o sea, está sin neumáticos, está... En cambio, ves la otra y aceleraba. Igual, bueno, Marc se marcó las 2 vueltas rápidas. A final de todo, en las, tres últimas vueltas. A final de claro, y con la KTM veías Maverick que iba a tope y ahora incapaz de sacar la aceleración que sacaba la Ducati. No, pero es que lo raro ya es que Maverick estuviese ahí hasta el final. No, pero... o sea, lo raro, díselo a su técnico que calculó para hacer unas presiones yendo en grupo con pelea. Y claro, se metió lo que pasa es delante. esto puede ser otra demostración de que las presiones bajas ayudan. Porque... Luego entraremos en KTM porque es un tema importante este. Me gustaría volver a la cuestión de Marc. ¿Tú crees, Tony, que después de lo que pasó en Austin, que yo creo que al final allí esperaba pues tener una carrera mucho más tranquila y vino el error, precisamente en una de sus pistas más favorables, cree que aquello lo puso como en alerta, fue un toque de atención y que no fue un error en vano, sino que le ha venido muy bien para esta carrera de Qatar? Es que aquí no ha fallado en nada, ha sido espectacular el nivel de control. Yo creo que el error de Austin era necesario, ¿no? Porque lo que él ha dicho, ¿no? Que el problema más grande que tiene es que autocontrolarse. Lo tiene todo es tan fuerte, lo tiene todo tan controlado que el problema es que puede ser demasiado ambicioso, ¿no? Y apretando, pues pueden venir problemas como los de Austin, ¿no? Pero esto le va a venir bien para el resto de campeonato, ¿no? Que tener esta constancia y bueno, pues lo va a hacer muy bien. Sí, vueltas rápidas, todas las poles también. Sí. Si no hubiera sido por la caída en Austin, llevaría pleno de victorias, que es algo espectacular. Pero a mí me sorprendió mucho cómo después él, analizando la carrera, dijo: yo sabía que tenía 10 vueltas buenas, entonces me dediqué a gestionar neumático. Se va Morbidelli, y el tío no se calienta ni nada, deja que le meta metros. Lo tenía tan claro y, de hecho, él empieza a rodar al ritmo que consideraba y se hizo un trenecito detrás, que estaban todos súper compactados, pero a él le dio igual, ¿no? En cuanto llegó Pecco, sí que ahí ya fue la primera reacción. Entonces empezó a tirar, pero teniendo en cuenta, sobre todo, pues esa vida del neumático, que sabía que podía exprimirlo durante las 10 vueltas. O sea, es un ordenador. Pero tú has dicho una cosa, Morbidelli y Pecco. ¿Quién le preocupa a los dos? Pecco. Morbidelli no le preocupa para el campeonato. Pero aparte, no le preocupa. Entonces, si no te preocupa a alguien, tienes que ser frío para que no tengas que ganar todos los días. Él quería ganar en Qatar, pero si él tiene que renunciar a Qatar la carrera porque gana Morbidelli, hoy renuncia a ganar la carrera. Hoy lo haría, porque tiene la cabeza, como dice Ramón, muy amoblada. Lo que pasa es que, como dice Tony, está a otro nivel, tío, es que está a otro nivel. Yo digo que no está pilotando al 100% esta moto todavía. Si alguien le aprieta al señor Marc Márquez, un Marc Márquez viene y le aprieta, sale el Marc Márquez como Goku, que se pone amarillo el pelo, ¿no? Que se ponía súper guerrero, pues se pone en plan súper guerrero. Porque yo no le he visto todavía... Sí, le he visto hacer derrapadas con la Ducati, de errores o que se pasa un poco, pero no del control, mega control todavía de cuando derrapaba con la Honda, entraba con la Honda. O sea, la Ducati yo creo que va a llegar a otro nivel, que cuando empiece a jugar con ella de verdad y aprenda a dominarla y que la evolucione versus su camino, que todavía no lo ha hecho, pero yo creo que esta moto es la base de la que creó Pecco o que creó Ducati anteriormente, ¿no?
Cuando Sí, creen una han cambiado Ducati, algunas cositas. cuando creen una Ducati barra Marc Márquez, ahí es donde veremos a Márquez de verdad. La tiene bastante ya. Sí, Bastante pero que Márquez, digo, porque- yo creo que puede haber otro Márquez. Pero todavía. aparte está en un momento, para mí está en un momento de tranquilidad. O sea, aparte de que sí, tiene que demostrar y tiene que golpear, pues un momento de tranquilidad. Yo estoy seguro que ayer, cuando Pecco lo pasó en la carrera, él sabía que venía del onceavo, sabía que había fundido los neumáticos, había castigado más los neumáticos para llegar allí, con lo cual, vale, me pasa, ya te pasaré, porque ya sabía que Pecco estaba en peores condiciones que él. Pecco ayer hizo una carrera buenísima para ser el 11, pero es una prueba más que si no clasificas bien, lo tienes tan difícil porque puede llegar a esto, puedes llegar a remontar, puedes llegar a adelantar a Marc, pero es que al final tú has fundido más los neumáticos que él, y él se dedicó a guardarlos, porque lo que decía, te decía 10 vueltas, bueno, 10 vueltas, que pase lo que quiera, y él sabe que es capaz de hacer las vueltas que hizo a 3 y a 2 vueltas del final, hacer la vuelta rápida, lo sabe. Y si para esto tiene que sacrificar algo, pues perfecto, al final lo que hizo, pues nos regaló una carrera perfecta, porque al final se sale al principio, tira y se va, ya estamos... Eso es lo que hay que celebrar, yo creo, que Pero, en claro. las tres categorías vimos carreras chulas, Sí, sí. carreras muy competidas. Y estoy de acuerdo con lo que dice Ramón, porque este circuito, por las condiciones de la arenilla esta, que sigue saltando durante el día cuando hay viento, tanto en Moto 2 como en Moto 3 y en MotoGP, los neumáticos y la administración de la vida de los neumáticos fue clave, porque en Moto 2 también, ya lo hablaremos, lo vimos, y por ejemplo, Ogura dijo que a final de carrera no tenía goma delantera, que se No, es que murió. allí el problema es la delantera. Correcto. En MotoGP, en las categorías pequeñas No, y no en lo sé. Moto 2 también lo En Moto fue, 2 la también. delantera Pero totalmente. Qatar es una pista, y Tony lo sabe muy bien, Qatar es una pista que tú frenas muy profundo, pero estás mucho tiempo apoyado en el neumático, en el flanco del neumático. Hay muchas carreras que cuando tú frenas en parado recto tienes un grip de neumático, pero sabes que se para un metro antes, un metro después. Cuando tú no tienes presión en el freno delantero y no tienes control de cómo va a cerrar la curva la moto y entras en la misma curva, en la misma dirección, misma velocidad, mismo freno motor, mismo todo, y la moto sigue empujando, llega un momento que la moto no quiere parar. Si le cambias freno motor, luego te afecta todavía más los pesos. Entonces, esto es un dilema que la parte trasera, después de la recta de atrás, las tres que hay de derechas, que luego vienes a izquierdas para llegar a meta, ese tramo, si no haces muy bien esas tres derechas, te comes toda la salida, incluso la meta, y haces una mala velocidad punta. Entonces, ahí es donde decía Marc que le costaba tanto y que tuvo que cambiar cositas para mejorar ese último sector. Ese Qatar tiene como 2 pistas o 3 pistas. Primera parte es muy, muy fácil, muy sólida, que la moto, pues si no está muy bien puesta a punto, pues funciona. Luego tienes el ángulo y la triple chicane y el otro ángulo de izquierdas, y luego tienes la otra parte trasera, que es ahí donde realmente son casi 3 puestas a punto, que si no... Tú Y lo luego sabes, tiene ¿no? unos horarios muy extraños que hacen que en carrera corres en unas condiciones y durante el día entrenas en unas condiciones que no tienen nada que ver, de temperatura, de luz, repito, ayer ¿Qué notabas allí cuando iba pasando, o sea, iba cayendo la noche y El la problema temperatura? el problema de Qatar es que los entrenos normalmente son mucho más antes de las carreras, ¿no? Entonces, bueno, pues durante el día tú estás preparando la carrera y tienes un grip, y cuando llega la carrera o llega el qualifying, la temperatura es mucho más baja. Pilotos que están bien, que lo hacen bien, y de repente en carreras se encuentran que no saben qué ha pasado, que el ritmo no es el mismo. Varía mucho, ¿no? Y hay que tenerlo bastante en Tony, cuenta. hablan de a veces de entre 15 a 20 grados de diferencia entre la temperatura de pista de carrera, horario carrera, noche, y durante el día. Entonces es muy difícil poner la moto a punto Ya. para Pero la es que carrera. Ahora más o menos los horarios se han estabilizado. Sí, pero antes era brutal. Desde que llegamos allí, o sea, hemos corrido a las 12 de la noche, hemos corrido de día A 40 grados a 40 de ambiente. grados o más de O más. temperatura. El primer año, que fuera en septiembre, todo el mundo, todos los mecánicos tuvieron que preparar suelas de aluminio, cosas por los Yo pilotos, me porque se acuerdo quemaban. de ellos que se quemaban los pies. Se quemaban los de la pies. temperatura. ¿Cuál ha sido la Entonces temperatura salía- más drástica que has tenido tú allí? En alto y en bajo. No, el primer año. El primer año 2004, Sí. o sea, imposible. Si no se podía Pero caminar por ¿cuánto? el pado. Aquí éramos rivales los dos. El 2004 era No terrible. recuerdo. Sí, el Barros y yo con Dantín.
2004 fue el peor año, o sea, la peor carrera de la vida de ningún circuito, ni Malasia, ni Tailandia, ni nada. No, era una cosa increíble. Que te cuesta respirar y todo, ¿eh? Que ibas por el paddock a pie caminando y tenías ejemplo, que buscar las sombras, te lo digo en serio. Pero, por ejemplo, equipos que tienen una forma de trabajar muy concreta, como era el equipo de Valentino. Valentino siempre tenía la segunda moto fuera esperando, y ahí no la podía tener, porque intentó hacer un cambio y no la podía tocar. O sea, de la moto tener la parada fuera del box, se te ponía todo, es que no la podías tocar. Pero es que llegamos a temperaturas, es que al final tuvimos que medir cosas, llegamos a temperaturas de 110 grados de chasis. Los chasis a 110 grados. O sea, Ramón, yo cuando llegué 110 grados te quemas, en el cuidado. 2004, cuando llegué allí, me fijé en una cosa solo entrar, y es que los boxes, nunca visto, tenían aire acondicionado. Hombre, y imprescindible. ya me preocupó. Imprescindible. O sea, imagínate, los boxes, aire acondicionado, para que entendas el nivel. Ya, pero luego se dieron bandazos porque se pasó de esto que era imposible, se pasó a hacer la carrera de noche, toda la carrera de noche, pero hacer también los entrenos de noche, con lo cual para mí era perfecto porque empezabas a entrenar a las 8 de la tarde y acababas nos íbamos al hotel a las 4 de la mañana. Perfecto, pero luego Perfecto. Claro, pero por la mañana te levantabas a la 1. Eso sí, íbamos al circuito después de comer. Después de ¿verdad? comer. Claro, luego se pasó a la noche, a la carrera a medianoche, a las 12, que luego con el frío y la humedad era imposible. Luego tuvieron, como dinero parece ser que les sobra, tuvieron la idea de calefactar la pista. O sea, en vez de decir, pensaba que era de cubrirla ya, en plan bueno, indoor. esto creo que era el siguiente, pero dijeron, no, si la pista está demasiado fría, pues le ponemos un suelo radiante y la calentamos y la ponemos, a ver, estamos locos, cambia el horario, que es más fácil. Y luego se cambió también la época de la carrera, porque la carrera ahora hace ya muchos años que se hace a principio de temporada, pero cuando se hizo en septiembre, a principio de septiembre, era brutal, eso era una cosa imposible. Y ahora sí, bueno, en MotoGP se intenta bastante de que ya todos los entrenos sean de noche, o ya con las luces, con lo cual ya te cambia menos, pero las categorías Moto 3 y Moto 2... Lo que sí prueban en el Libre 1 es como la noche y el día. Sí, no literal. Vale, ahí sí que no vale para nada. De nada. Pero aparte, ¿qué pasa? El circuito está en el desierto y lo que hablamos los neumáticos. El neumático delantero y la arena son poco amigos. Es una lija. Poco Esa amigos. pista es una lija. Entonces, ¿ahí qué pasa? Que es de las pistas que tienes más descompensado el grip delantero y el trasero. Porque en la frenada con la arena es un desastre, y el trasero se va limpiando, pero es que no es una pista que tú llegas, por ejemplo, cuando los primeros años de Tailandia, primer entreno, desastre, porque sabes, la pista está, Indonesia lo mismo, porque la pista no se usa, entonces se limpia, y cuando se limpia va progresando. Allí no, allí se limpia y al día siguiente vuelve a estar igual que el día antes. Porque hay mucho viento normalmente. Solo que hay un poco de viento, ya la vuelves a tener sucia. Y Tony, volviendo a los pilotos y a la carrera, ¿tú cómo crees que puede estar aceptando Pecco esta situación? Porque al final partía como uno de los favoritos y yo creo que, bueno, lo de Marc puede entrar en el guión, ¿no? Pero ve como constantemente, pues un día se mete ahí segundo Morbidelli. Ayer Maverick, que luego ya entraremos en detalle, que le quitaron esa segunda posición. Ver a Alex también. O sea, ¿puede ser esto ya un punto de frustración difícil de recuperar? Yo creo que lo ve difícil. Desde mi punto de vista... ostras, que llegue un tío que te muestra el nivel. El año pasado ya Pecco siempre empezaba los fines de semana como de menos poco a más, poco, ¿no? Y sí, y al final hostia, acaba llegando. Ahora tiene un tío al lado que ya pum empieza y no para. Y como siempre hemos dicho, el primer que tienes que ganar es a tu compañero. Y Marc se lo está poniendo muy, muy difícil. Está creando la situación para aún ponérselo más difícil. Y bueno, es difícil, yo creo que para él es muy complicado. Y coincido contigo, que es verdad que antes lo veíamos como muy, muy tranquilo los viernes, ahora se ha puesto las pilas. Antes lo comentabas tú, ¿no? Que el viernes empezó súper bien. ¿Cómo hubiera cambiado su fin de semana de no ser por el error que cometió en la Q2, que al final le hace salir el 11? Ayer hizo una remontada muy buena. Estaba ahí en medio del trenecito, tienes el riesgo extra de salir en medio del pelotón, pero en la sprint él reconoció que cuando es carrera de sprint que le cuesta mucho poder remontar. Dice, tengo localizado el error y es que si no salgo delante el sábado
no hay manera. Y hemos visto un Pecco muy diferente del sábado a la carrera larga del domingo. Lo que hubiera pasado es un easy, y los easys no lo sabemos qué hubiera pasado, pero sí tengo claro que algo hubo en la sprint, en mi modesta opinión, para que no estuviera con capacidad de remontar un poco más lo de la sprint. Algo raro hubo. Yo quiero romper una lanza una vez más, supongo que a favor del espectáculo. Tengo claro que Pecco está en un momento durísimo, porque mentalmente ve que no haga lo que haga. Es el primer error fuerte que comete Pecco. El año pasado a estas alturas ya había cometido alguno más. Pero es un error consecuencia de querer demostrar que está ahí el de la caída de la Q2. Por lo tanto, es un error que yo aplaudo cuando un tío se cae porque lo está poniendo todo, ¿no? Yo quiero simplemente pensar que Pecco ha asumido que lo tiene muy difícil, que lo tiene complicadísimo, porque haga lo que haga. Pero quiero pensar, como ha demostrado en el pasado, cuando lo hemos dado por defenestrado muchas veces, que todavía, y más si aceptas que este tío que Marc está en su momentum, todavía yo creo que le queda algo por recuperar y que no va a caer en una decadencia mental de tirar la toalla. Yo confío en que Pecco nos va a dar alegrías en tanto va a seguir luchando hasta el final, estoy convencido de ello, aunque evidentemente en el fondo tiene que digerir que esté ante el mejor Marc Márquez de la historia y en uno de los, 2, 3 mejores pilotos de la historia del motociclismo. Pero Ricard, eso es verdad lo que dices. Lo que pasa es que si quitamos a Marc Márquez, las carreras de Pecco hasta ahora tampoco han sido malas. Se han ganado las carreras. El concepto es que Marc ha subido el nivel. Está clarísimo. Y Pecco está en su nivel. Está en su nivel. ¿Vale? Y queriendo hacer las cosas un poco diferentes, como dice Tony, que hacía el año pasado, que le permitían llegar a la carrera lo más fuerte posible para luego no crear errores, como quiere llegar antes de lo previsto porque le aprieta uno y que lo haga, le hace cometer errores. Pero es que Pecco, y lo hemos dicho en cada programa, Pecco no tiene otra alternativa que ir a la caza y a la guerra a su rival directo, porque si no, se descuelga del tren. Y es lo que hay, o sea, no es que MotoGP, nivel máximo, mejor moto de historia, mejor piloto de historia, y a Pecco le ha tocado. Pues como a otros pilotos les toca, que antes había Valentino Rossi y no había espacio para nadie más. Pues hoy hay un Marc Márquez y Pecco ha sido campeón del mundo 2 veces. Esto ya le permite no tener presión porque ya ha sido campeón del mundo, ya ha liderado, ya es campeón del mundo, ya se puede retirar estando orgulloso de lo que ha hecho. Ahora es una motivación personal para decir, voy a luchar de cuerpo a cuerpo con el mejor del mundo o de la historia, uno de los mejores. Esto solo puede darle mucho placer a un Pecco, mucha empatía por parte de todo el público y de la afición, y que gane un carisma importante que ahora pues quizá pues tiene menos que Marc Márquez. Pero si ya, como dice Ricard, llegas a la carrera, bueno, me recuperaré en Qatar. Bueno, es que Marc está a otro nivel, como la última carrera en la rueda de prensa, ¿no? Es que tiene otro nivel. Todo el día le está como aplaudiendo, le está diciendo cosas que me parece muy bien porque es un tío súper buena persona y está muy bien. Pero si cuando corres en moto en las carreras, el que gana es un mala persona, digámoslo así, ¿vale? No es buena persona. Entonces, efectivamente es un killer. Cuando tú eres demasiado bueno, le estás dando pistas y le estás dando fuerza a Marc para que se prepare mejor todavía. Bueno, yo más que bueno diría caballero, porque las declaraciones de Pecco siempre son de caballero. El otro día dijo abiertamente que era muy injusto lo que pasó en Austin con los que se habían quedado en la parrilla con sus condiciones y que ahí no está de acuerdo. Imagínate, el tío en ese sentido es un caballero. Pero yo creo que cuando se pone el casco, aquí no hay ninguno que no sea killer. Y no se es 3 veces campeón del mundo siendo un bonachón. No, pero yo no digo que no lo sea. Entonces, digo que versus Marc ahora no tiene que ser un killer, tiene que ser un mega killer. Porque no, yo lo veo no solo así, es que lo veo al revés. Tienes que aceptar que estás ante uno de los más grandes de la historia y que tu reto, que lo has dicho tú, es voy a por uno de los más... Ya sé que lo tengo muy difícil. O sea, quitándome hierro de decir, lo tengo fatal, pero... No, pero exactamente tienes que aceptarlo, pero no conformarte. No, claro. Yo espero que, vamos, para bien del espectáculo, yo que estoy Pecco convencido que siga luchando y que lo siga probando. A mí hay una cosa, detallitos de estos que ves a veces, que
me dan un poco que pensar, porque, por ejemplo, tú veías la relación de Pecco con su jefe de mecánicos y era una relación fluida, normal. Y ahora yo he visto momentos de incertidumbre, digamos, de decir... De dudas, ¿no? De duda, de momentos de que la comunicación no verbal, porque al final es lo único que ves desde fuera, decir, hay un momento que dudan exactamente de qué vamos a hacer, de dónde estamos, de qué es lo que falla, qué es lo que hay. Hay cosas muy significativas. Normalmente los pilotos cuando entráis habláis. Y luego se decide, a veces se miran datos, a veces... A mí me gustaba mucho seguir el feeling del piloto, porque al final es el que iba a probar lo que tú habías cambiado. Y cuando hay silencios, cuando tú llegas, no estás primero, si llegas y vas sobrado y estás primero y el piloto le ha metido un segundo al segundo, no hace falta que diga nada. Pero cuando tú no estás primero y llegas y hay silencios entre el piloto y el jefe de mecánicos, ahí, alguna cosa falla allí. Esto, bueno, son percepciones mías, ¿eh? No estoy escuchando, pero sí que lo ves que dices, aquí ahora alguien tendría que hacer algo. Pero es normal, te están calentando, bueno, sí, pero... y te quieres coger algo, coger algo y no sabes a qué cogerte, miradita al neumático trasero. Pero yo no... Cuando acabo la sprint. Pero, no solo en pista, Ricard. Pero es que dentro del box es solamente normal. Cosas. Es normal, no sabes dónde cogerte y tienes que cogerte una cosa. Te estás enfrentando a uno de los tíos más fuertes de la historia del motociclismo y cuando lo aceptes, lo digieras y le des la vuelta en ese sentido, decir, venga, va, lo tengo muy claro. Eso es lo que yo vengo a decir. Ahora, claro, aquí sentado es muy fácil decirlo. Cuando estás allí y tal, o sea, te coges donde puedes. El primer afectado del calentón es el mismo, ¿eh? Al primero que calienta es a Pecco y al primero que le afecta es a Pecco mismo. Yo llevo haciendo varios programas que lo primero que tenía que sacarse encima a Pecco es empezar a quitarse de encima a Alex, a Morbidellis, a tal, para plantarle cara directa a Marc. Ayer hizo un asomo de esto, no lo acabo de rematar porque Marc no le dejó, pero al menos ya hizo... Ya, pero ¿sabes qué pasa? Que es que Marc Márquez ha hecho que los otros, Morbidelli, Márquez, se crezcan versus Pecco y que le tengan menos respeto que antes. Pero y pasará que les más veces. Difícil. Habrá más carreras que le plantarán cara. Estoy convencido de que habrán momentos que diremos, anda, mira, ¿dónde ha salido este? Como pasó ayer con Maverick. Aldeguer mismo. Exacto, Aldeguer, que luego tenemos que hablar, o Zarco, que yo insisto, que hizo un carrerón impecable, pero en el fondo el mejor siempre acaba saliendo y Pecco tiene que ser uno de esos, no puede estar. Pero de todas maneras, yo insisto que una cosa es lo que queremos ver, la otra es lo que vayamos a ver. Pero mientras veamos espectáculos como el de ayer, a mí me vale. Y Toni, ahora vamos con un equipo que tú conoces muy bien, como es el Gresini. ¿Cómo estás viendo? Porque están en un estado de gracia tremendo, no solo con Alex, sino con el debutante, con Fermín Aldeguer. Ahora lo comentabais, que sobre todo en Austin vimos un salto de calidad tremendo, estuvo muy cerca del podio y en esta ocasión ha vuelto a ser así. De hecho, en la sprint, digo, esta carrera dura 4 vueltas más y ahí está Fermín, ¿no? ¿Cómo los estás viendo? Parece una familia con una buena relación que cuidan mucho, ¿no? También todo el aspecto personal de los pilotos. Sí, bueno, es un gran equipo, que es un equipo muy, muy familiar. Ahora mismo pues tienen un material muy parecido al oficial y están teniendo 2 muy buenos pilotos, ¿no? Alex, que lo está haciendo increíblemente bien, que las cosas que pasaron ayer, cosas que pasan, pero Fermín también es un piloto muy, muy fuerte y que necesita su tiempo, y ayer marcó ahí algunos destellos. Pero bueno, pienso que es la ayuda que tiene Marc, ¿no? Con ellos pues tiene bueno, son buenos escuderos, el equipo va a seguir haciéndolo bien y bueno, pues lo siento, estoy un poco nervioso. No, ¿qué va? Con Gresini conseguiste tu título mundial, ¿no? En Moto2. Sí. Y la victoria aquella que todos recordamos en Estoril 2006, guapísima. Yo me acuerdo, estábamos allí porque se hizo una carrera con las Metrakit, porque Oliveira tenía mucho
mucho tirón en aquel momento y junto a Vodafone se organizó y estuvimos corriendo el sábado y el domingo te vimos y fue espectacular, ¿no? Ver ese duelo con Valentino. También estabas con ellos en ese momento. Sí, con Gresini es el equipo de mi vida, he estado muchos años, he estado muy bien, conseguí mi sueño. Es bonito, ¿no?, verlos así. Además, a mí me gustan mucho todos los detalles que tienen. Este fin de semana tenían bastante cachondeo con las pegatinas de Alex. Recuerdo cuando tenían el año pasado a Marc que un día en una carrera le trajeron una cabra, ¿no?, con la referencia del significado de las siglas. O sea, están siempre pensando en esto y tienen un buen rollo impresionante. Se lo están pasando muy bien y lo están disfrutando. Y cuesta, cuando a veces sí. estás en un momento deportivo bueno que habéis vivido todos, pues y estos lo están sabiendo disfrutar. Y eso es bueno. Y el año pasado, se lo gozaron antes fuerte. Disfrutarlo en directo estaba mal visto. Y y Marc ha roto es verdad también. Bueno, y tampoco había tanta cámara. Ahora es que no puedes ir ni al baño sin que vaya con la cámara detrás. Márquez ya lo hizo en Gresini, celebrar cada día todo con efusividad, y en Ducati oficial los ves como celebran cada día la victoria como si no fuera mañana, porque es lo que dice él, es vivo el momento. No puedo vivir del pasado y pensar en el futuro, porque al final esto demuestra al ser humano que no disfrutas de lo que estás haciendo en tu vida. Y el momento, y disfrutar cada momento, porque mañana puede pasar cualquier cosa. Y Marc en esto sí que ha hecho un cambio radical al espectáculo, porque disfrutar de la manera que está disfrutando las carreras ha hecho otra manera de funcionar como hacía Valentino Rossi en su día, pero Marc ha levantado el ánimo de Gresini en su día, hoy lo está haciendo con Fábrica, y fíjate que los dos equipos cuando celebran de la misma manera. Juntos esto muchas va a pasar veces. Con otros equipos, y esto va a crear solo una buena... Sí, está creando tendencia. Una buena... Pero para mí, con lo de Valentino, hay una diferencia, que lo de Valentino era muy premeditado. Sí. Lo de Marc parece más espontáneo, más y sale, y les sale, y ya está. De todas formas, lo de Gresini, hay una cosa importante, que es tener resultados, porque disfrutar de las carreras sin resultados es complicado, te lo digo yo por experiencia, complicado. Pero que cuando los tengas, los sepas disfrutar. Sí. Pero esto es el termómetro bueno, de que además están haciendo un buen trabajo, porque si tú lo haces mal, disfrutar ahí se disfruta poco, la verdad. Veíamos el año pasado a Marc, por ejemplo, cuando conseguía un buen resultado en la sprint, lo celebraba el tío que se ponía a bailar con los DJs que traían el podio, se desmadraba, y ahora está con otra mentalidad y gana el sábado. Y el tío está con esa emoción contenida, ¿no? Es como que, bueno, ahora tengo que estar mucho más concentrado, porque el año pasado era llevaba 4 años escondido en la miseria. Ahora ya lo ha normalizado un poco. Ahora ya ha ganado no sé cuántas, pero es que el año pasado... ahora dice, bueno, es que no lo puedo celebrar, ¿no? De hecho, al final el quali, la Q2 queda hasta deslucida, porque luego hay la carrera y enseguida te tienes que poner en la mentalidad de la carrera larga. O sea que, bueno, en esto hemos visto un cambio respecto a cuando estaba en Gresini, que era, bueno, aquello... se notaba mucho, ¿no?, el momento de felicidad que estaba viviendo. Lo que pasa en Gresini, muy rápido, es que es bonito para ellos darse cuenta que cuando han cogido una inercia con Marc Márquez, que fue empezar a ganar carreras el año pasado, aunque habían ganado con Di Giannantonio, con Bastianini, etcétera, pero no la han soltado porque tienen a Alex delante y ahora pillan a un rookie que, ojo, que la sprint se quedó a 4 segundos del primero, o sea, cojo el fin de semana, que ya venía haciendo anterior también, entonces claro, te llega Aldeguer, también lo está haciendo bien, es una inercia positiva que realmente anima y pone la herencia que ha dejado Marc Márquez ahí dentro hace que los pilotos se suban ahí sabiendo que pueden ganar. Claro. Y esto es muy importante. Un piloto que va a un equipo privado, que sabe que puede ganar, llega con una mentalidad rompedora y sin presión de un equipo oficial. Que eso también a veces en un piloto pues se suma, ¿no? Cuando gusto estás en un equipo satélite, como lo está haciendo ahora Zarco mismo, con el equipo de Cecchinello, que está con la moto oficial, pero con una tranquilidad enorme y un entorno favorable. Para Zarco, de verdad. Y luego el equipo oficial, pues que tiene la pelea entre Mir, Marini, a ver quién decide, quién tira del carro o timón. Tira Zarco. Vale. Sí. Pero quiere decir que se demuestra que si un piloto sube un equipo, aunque sea satélite, que funciona, puede sacar incluso más jugo y más resultados que con un equipo oficial. Oye, para peleas que me decís, las que llevan desde hace unas cuantas carreras, siempre están Aldeguer y Acosta, ahí pim pam, No, claro, lo digo para hacer ambiente, pero son de la tierra. Sí, que acaban coincidiendo. Lo que pasa que lo sorprendente de Aldeguer es a ver dónde puede llegar, porque llevamos 4 grandes premios, o sea, no llevamos ni media temporada. Es el tapado. Y sí, pero en las primeras carreras lo hizo realmente mal.
en Tailandia estaba mal. Lo que ha crecido de Tailandia hasta ahora es brutal. No es que llegue a Tailandia y dijese, aquí ya me pongo tercero y ya voy a hacer... No, llegó allí y parecía que decía, uy, le va a costar mucho. Le va a costar mucho, ostras, le ha tardado 3 carreras en decir, no, me peleo aquí con el campeón del mundo y paso y entro y hago... La verdad es que ambos, Aldeguer y Ogura, que ya lo hemos dicho, porque Ogura además, recordad que le descalificaron por tal, yo creo que esto demuestra que hay que dar alternativas, que hay gente que viene empujando de atrás en Moto2 y que hay que dar opciones, y el que esté y se lo gane, que esté, y el que no, pues igual hay que ir alternando. O sea, y afortunadamente no hay nada matemático, o sea, tú puedes decir este es el bueno de Moto2 y llegar aquí será bueno, y lo es o no lo es, o en Moto3 pasa igual. 2 y 2 no son 4. Exacto, afortunadamente, hombre, porque si no ya dirías este subirá. Tony tuvo que bajar de MotoGP a Moto2, vino con un nivel de preparación, de conocimientos, de madurez, que dominó la nueva categoría en aquel 2010 de Moto2 y le sirvió. Entonces, por eso yo insisto con mis paranoias que la alternativa de lo de subir y bajar a algunos cada año, los de Moto2 primeros puedan subir y tener su opción, hay que dar alternativa a los jóvenes, hay que darla. La necesidad agudeza el ingenio. Al final, Tony también sacó su mejor versión en el Moto2 porque quería reivindicarse de que era un buen piloto para poder estar en MotoGP. Y esto pasa muchas veces en muchos, Pues incluso técnicos, ¿no? Eso es lo que digo. Y equipos. Antes, el equipo oficiales tenían solo los mejores técnicos. Fuera de un equipo oficial, era imposible. Antes y había ahora, mucha diferencia ahora entre los técnicos y o muchos buenos técnicos están en equipos privados. Muchos buenos técnicos. Bueno, la tendencia ahora es que casi todos los técnicos son del equipo oficial. Los equipos o privados son de Ducati. Bueno, sí, no, y de los equipos. Los equipos satélites, esto sí que les ha cambiado la vida absolutamente, porque antes el equipo satélite, aparte de tener su camión y su nave y su cosa, tenía sus mecánicos, sus técnicos, sus telemétricos, sus pilotos, y ahora no, ahora los pilotos con proyección son de la fábrica, ya tienen contrato de la fábrica. Y los técnicos, casi todos son de la fábrica, porque la fábrica, ¿qué quiere? La fábrica, como todo está tan ajustado y tan apretado, lo que no quiere son fugas. Y lo que sí que hemos visto muchos cambios de técnicos este año, y esto a las fábricas no les gusta que un técnico que tiene sus cosas. Por eso, ¿qué hace la fábrica muchas veces? Contrata al técnico y dice, no, el contrato es mío y tú vas a ser... Lo blindan. Correcto. Lo blindan, y alguno se va, y ¿qué pasa? Que hemos visto este año, ha habido muchos cambios, pero los equipos satélites ya no tienen que preocuparse de gastarse o de buscar al técnico, ya se lo dan, porque al final tú, si eres un equipo satélite, depende de qué nivel de sponsor tengas y qué nivel de pilotos, no podrás luchar con la fábrica para contratar al técnico. Entonces, ¿qué hace la fábrica? Lo contrata y lo deja. Y aparte de que las motos, con toda la electrónica y todo lo que hay, ya no las puede gestionar un equipo satélite solo. Ya no puede existir un equipo satélite que no tenga técnicos de la fábrica metidos ni ahí. la arranca. Porque ni la arrancas. No la arrancas porque no te dejan, porque se te llevan el arrancador. Pero antes no había, antes tenías... Yo me acuerdo cuando yo empecé con Honda, tenías un técnico asignado que venía después de la carrera, el domingo después de la carrera, y te decía, dime qué has hecho, qué setting has usado en esta carrera, y te lo dabas y ya está. Luego empezaron que venían cada entreno, que allí fue donde Pons y Cobas dijeron, no, ya te lo daré por a final de carrera, porque claro, si cada entreno yo voy a hacer mi setting, voy a hacer mi trabajo y tú te lo vas a copiar, pues ya no me interesa. Y eso lo hacía Aprilia. Ha evolucionado todo un montón. Pero las motos han obligado a evolucionar en este sentido, y ahora es esto, ahora los técnicos son todos de las fábricas, porque es que tienen que conocer la moto muchísimo. Para ir terminando con el bloque Ducati, al final creo que tanto Alex como Di Giannantonio eran dos de los posibles candidatos a subir al podio, y ayer se rompió un poquito esa racha de segundas posiciones y de regularidad que veíamos en Alex, y de hecho se le vio bastante frustrado a final de carrera, ¿no? Que se veía incluso a Marc diciéndole como, anímate, que estás haciendo una temporada brutal, que sigues segundo. Sí, bueno, lo que pasa es que te acostumbras tan pronto a los buenos resultados, ¿no? Ser humano que de es golpe le supo mal el tener todos esos incidentes, porque al principio de carrera tiene el toque con Marc, cuando Marc se le va un poco detrás. Luego con Di Giannantonio, que le da un trompazo también importante. La long lap penalty, y a pesar de eso, pues salva muy bien los muebles, pero te sorprendió esa reacción de Alex de cabreo, a ver, que es normal, pero dices, pues si estás haciendo un año brillante.
es normal porque, bueno, estás primero, segundo, y hubo este problema y, bueno, pues... Uno se acostumbra rápido, a lo bueno. Claro, y luego cuando pues no sale, pues mira. Pero como dice a Tony, a Alex le vino bien esto también a él. ¿Para qué? Para que vea que no todo va a ser fiesta y todo va a ser un ganar y segundo. Sí, Mark tuvo el toque en Austin y él aquí. Es un poco lo que le pasó en Austin a Mark, pues a Alex le pasó esto, con mal menor, que era ver que detrás hay jungla y que sí, cualquier error te crea un problema. Entonces, esto es mantener todavía más concentrado que nunca. Si es que los avisos en la vida, en muchos sentidos, y sobre todo en las motos, es importante que te lleguen, porque así te mantienen aquí arriba todo el día. ¿No? Pero aparte fue una lección de tener que gestionar cosas que no estaba acostumbrado. Estaba acostumbrado a salir a pelearse un poco con Mark y estar allí. Allí no, allí se fue para atrás, tuvo que hacer la long lap, tuvo todo el problema. Cuando y sin alerones. Sí, pero al final dijo que no lo notaba. No se dio cuenta. Lo que pasa es que hay que comparar back to back, si no, son detalles. Pero sí que llegó un momento cuando estaba detrás de Aldeguer de decir, ostras, me he fundido los neumáticos, haciendo todo esto que me he fundido los neumáticos, y Aldeguer, que normalmente no era el enemigo, ostras, no llegó. Y lo vimos, y al final decías, llegará Aldeguer, y no llegaba. ¿Por qué? Porque había tenido toda una situación de carrera, no solo por el momento, toda una situación de carrera diferente. Es la mejor carrera que le puede pasar a Alex Márquez ahora, porque es crecer como persona y hacerle más fuerte y hacerle ganador. Esas son carreras que te hacen ser campeón del mundo. ¿Por qué? Porque vuelves para atrás, creces, sobre todo psicológicamente, y te das cuenta de que hay que contener esa rabia, porque lo decías tú ahora mismo. Lo de ayer es para escuela. él, Aldeguer, con su ritmo tal de carrera, Alex era superior como ritmo tal y cual, y no le puedo ganar. Entonces, aquí te demuestra que esto tienes que poner el bolsillo, resiliencia, aguantar, crecer, y siguiente carrera, y vamos sumando. Y yo creo que esta carrera a Alex le puede ayudar muchísimo en el campeonato. Yo, si me permite, solo un apunte técnico, un poco de lo que vimos que Dani, ya lo sabemos cuando viene aquí, cómo funciona, tiene la cabeza siempre, y vio detallitos técnicos que comentó. Y no sé, para explicarlo un poco, por ejemplo, lo de los cables de gas, esto es una cosa que, por ejemplo, en Yamaha ha funcionado siempre así. Aprilia fue la primera que puso el sensor en el puño de gas, pero es que el feeling es diferente. Al final es lo mismo, o sea, tú pones el sensor directamente en el gas o pones el sensor ahí dentro de la moto y hay un cable que mueve el sensor. O sea, la moto que va con cable no va con carburadores ni con mariposas ni nada, no, el cable va a un sensor, solo que pasa que tú... todas las motos normales con carburador, tú tienes un cable que va del puño de gas al carburador. Allí tienes uno que va del puño de gas al sensor. Pero la sensación que te da este trozo de cable, la recuperas. Esto, por ejemplo, yo me acuerdo con Barros, que era uno de los mejores pilotos saliendo, cuando le pusieron el embrague hidráulico, se acabó Barros, porque él estaba acostumbrado al tacto del cable, que tiene una cierta elasticidad, una cierta de cosas. Pecco usa el cable y Mark no lo usa. Sí, no, es que esto te da la sensación. Y luego vimos, se comentó lo del cilindrito de la parte de atrás de la Ducati. Bueno, esto es digamos, lo que hace Gigi muchas veces, que cosas que han funcionado y que se han descartado las vuelve a recuperar, como por ejemplo hizo con los alerones. O sea, en los años 60 las motos tenían alerones, luego se descartaron, se desaparecieron. Hizo como por ejemplo con la cuchara, el spoiler de debajo del basculante, el primero que lo usó fue Yamaha, que lo usaba solo para agua, para sacar agua del neumático. Y entonces él pensó, ostras, pero esto, claro, esto si saca agua también sacará aire, pues vamos a dejarlo, y empezó antes que Yamaha a usarlo en seco. O sea que el tío aquí... Lo que está diciendo Ramón es como la moda, que volveremos a llevar pantalones de campana en un tiempo. Pues todo va y podríais todo venir vuelve. el próximo programa con pantalones de campana. Lo del cilindrito al final es solo para evitar la vibración. Esto es una patente australiana, hace muchos años que se usa, y no es nada más que un mass damper amortiguado, porque pasa que este es neumático, en vez de tiene los muelles y además tiene un motor neumático dentro para evitar que el peso te entre en resonancia. Es una cosa que se ha usado en
Moto2, el equipo de Stop Stop and lo Go estaba lo usando, llevaba desde hace en años. Super Sport se ha usado, En motos de enduro se ha usado, en Supermotar. Sí, sobre todo en Supermotar, que es donde hay más vibración. Bueno, esto vosotros que habéis hecho cosas de estas, donde más vibración hay, y entonces intentas evitar esto. No sé si lo usarán, porque al final lo que pasa muchas veces en los equipos es que tú tienes algo que dices, esto no estoy seguro si es bueno. Si no te quita nada, pruébalo en carrera, porque tú lo pones en un entreno y hace 5 vueltas y es una cosa. No, ponlo en carrera y luego dices, ¿lo usaré o no lo usaré? Ya veremos. Pero es recuperar el baúl de los recuerdos, ¿eh? No me quito la imagen tuya con los pantalones acampanados, una camisa de flores bastante guapo. Y bueno, pues visto otra vez un fin de semana muy bueno de Franco Morbidelli, que bueno, con la penalización de Maverick Viñales gana esa posición y se mete en plaza de podio, pero después de una etapa de sequía en cuanto a resultados, ahora hemos puesto renacer, ¿no?, a Franco Morbidelli. Si os parece bien, vamos a escuchar las declaraciones que hicieron los protagonistas después de la carrera. Pero bueno, en la carrera, ayer estaba convencido, pero tenía mis dudas. Si os habéis fijado cómo gestionó al principio de carrera, tenía 10 vueltas de neumático delante tirando fuerte. Entonces, por eso he gestionado, he dejado pasar las vueltas. He visto que Morbidelli se iba, pero digo, bueno, al final si queremos ya lo pillaremos, porque estaba usando mucho neumático. Cuando me ha pasado Pecco, ahí he dicho, ahora empieza la carrera, y es cuando me he empezado a espabilar, y las últimas vueltas cuando he pasado a Maverick es cuando he pegado el tirón que tenía durante todos los entrenos, pero siempre gastando mucho el neumático delante, que por eso he estado gestionando toda la carrera. Bueno, no me interesaba nada hacer un inicio de carrera rápido. Me ha pasado Morbidelli porque la primera curva parece que me ha dado Alex, pero he fallado yo con el gas, me ha patinado, entonces he tenido que cortar y por eso Alex me ha dado por detrás, y ahí Morbidelli lo he aprovechado. Pero no me preocupaba Morbidelli, y me interesaba tener el grupo detrás, me interesaba hacer un ritmo lento al principio, porque como tú bien sabes, con neumático nuevo de atrás empujas más adelante, entonces es cuando degradas más el delantero. He dejado que bajara bien el neumático trasero, y cuando ha empezado ya a patinar, a tener ese deslizamiento, es cuando me he sentido más cómodo, y las últimas vueltas pues tenía ese extra en las frenadas para acabar de machacar el neumático delantero. Porque al final, como siempre, el sábado no puedo, el domingo sí. Estoy intentando entender el porqué, quiero entenderlo, porque quiero que también el sábado pueda luchar, pueda adelantar, pero todas las veces es lo mismo, y ese es estadística, que casi siempre pasa lo mismo. Si salgo de atrás, siempre me pasa lo mismo y me cuesta más. Hoy he salido, podía adelantar, podía ponerme delante, hacer ritmo, y las cosas han sido más, no fáciles, pero me han salido mejor. Sí, mira, justo estaba hablando ahora con Marc, porque la primera curva ahí no sé qué había pasado, digo, no nos hemos entendido, por decir de alguna manera. Yo he levantado un momento la cabeza, a mí me ha parecido que estaba acelerando, y me ha dicho, sí, he tenido un momento ahí que se me ha ido de atrás y he tenido que cortar, por eso me has tocado. Y nada, luego es verdad pues que él se lo ha tomado con mucha calma al principio, era día de mimar los neumáticos y día de estar tranquilo al principio. Y en la vuelta 3 creo que era, me ha atacado Dija en la curva 10, he querido volver a atacarle en la 12 para no perder a Marc, y creo que será el ritmo que había que tener, pero no era el momento ni el sitio. Entonces, completamente culpa mía, nos hemos ido los dos largos, luego el long lap completamente merecido, y nada, pedir disculpas a él y a su equipo. Pues nos vamos a KTM, que sin duda fueron unos de los protagonistas, especialmente la carrera del domingo con Maverick Viñales. Hemos visto un panorama totalmente diferente. El sábado, con ese neumático blando, la verdad es que, bueno, Maverick sí que es verdad que salió muy bien, pero enseguida cayeron de rendimiento y por lo general no estuvieron en la pelea y se quejaron muchísimo de esos problemas de vibración. Y el domingo, sin embargo, pues parece que con la combinación de medio-medio se resolvió bastante bien, y de hecho vimos esa versión de Maverick pletórico liderando la carrera durante una buena parte, y oye, subiendo al podio, que después se lo quitaron, ahora entraremos en esto, pero que le quiten lo bailado, oye. A ver, dijo algo que tiene cierto sentido. Él ha estado mucho tiempo viviendo en Qatar y ha entrenado mucho, aunque sea con motos de serie y tal, pero es verdad que
al Lusail le ha dado muchas vueltas, pero realmente lo de ayer yo creo que no se lo esperaba, pues eso, ni su técnico, porque seguramente le había puesto unas presiones para estar en un grupo con temperatura y tal, y asombró a todos porque es que no fue cosa, su vuelta rápida realmente es la segunda de carrera, es real lo que vimos. Lo único que espero es que cree un poco más de estabilidad de resultados también para él, porque ha habido inicio de temporada que estaba el 20 y pico. Por lo tanto, este resurgir, a ver si consigue una cierta estabilidad de resultados. O sea que lo de las presiones viene un poco por lo inesperado de la carrera, ¿no? Yo Una diría pena que porque sí. le metieron 16 segundos y de la segunda plaza cayó a la 14ª. Desastre. Eso Para que veas cómo está apretado el campeonato. Aquí te descuidas y te dan una vuelta. Ya, yo viéndolo pensaba, solo tienen ya los dispositivos para la salida, que si los hotshot device durante la carrera, que si el control de las presiones, digo, esta gente le va a explotar la cabeza. Son muchas cosas, ¿no?, a tener en cuenta. Todo esto es mucho, pero a un piloto, cuando crece, esto le hace pensar muchísimo encima de la moto, crear estrategia y tomar ciertos riesgos controlados, quiero decir, porque le hace pensar mucho más en la moto, encima de la moto. O sea, esta situación de gestión que tienes que hacer ya desde el primer momento en el fin de semana de gestión, hace que tu coco trabaje también muchísimo más, ¿vale? Que no sea solo pilotar y rápido y dar al gas, sino pilotar, dar al gas y encima tocas el device y tocas el hot shot y miras la pantalla y te mandas mensajitos con el jefe de mecánicos y de aquí 2 días te mandarás mensajitos con casa o con los fans, ¿sabes? No, se está trabajando mucho en la radio, ya veremos cómo funciona. Esta era de MotoGP con tantísimas cosas, ¿te hubiera gustado vivirlo o crees que ya es demasiado esto? Hostia, yo creo que ya hay que crecer un poco con esto, porque hay demasiadas cosas últimamente. Sí, y cada vez más. Pero bueno, para 2027, con el cambio del reglamento, veremos, ¿no?, si mejoran un poco. Se me va a hacer corto a mí llegar al 27 y que empiecen a cambiar el reglamento este. No me es verdad, o sea, entre una cosa y la otra adultera la competición y ver a un tío que ha hecho un carrerón y qué tal, que yo no digo que el reglamento está ahí para cumplirse, ¿eh? No digo que no, pero claro, que suba al podium, qué tal, qué cual, para que luego al cabo de una hora te quitan el resultado, te explota. El reglamento está para cumplirlo, lo que no significa que el reglamento sea correcto. Hombre, eso es lo que digo. Te encanta, la regla de las presiones a ti. No, es que no le gusta a nadie. Es que yo esto lo he hablado con gente de Michelin y al final si dices es que no hay otra solución, pues vale, no hay otra solución, hay que hacerlo, pero es que hay solución y es fácil y entonces evitas esto porque aparte de que puedes cambiar el resultado de la carrera, tienes que esperar porque tienes que verificar si la sanción es justificable con algo que se te escapa, como pasó con Pedro Acosta. Claro, al final dices, bueno, daremos el resultado la semana que viene, porque sí, pero es que sería muy fácil, pero es que yo se lo he comentado a ellos. Tú haces una regla que es decir, a la hora de la salida, todo el mundo está dentro del reglamento. Con los datos que tiene Michelin, para cada circuito tú puedes decir, venga, la presión segura, que el tío que vaya más bajo de todos, porque es el que irá liderando, esté dentro de la franja de seguridad, y tú dices, vale, y esta es la presión de salida para todo el mundo. Sí, que marquen un window, ¿no? Exacto, una ventana para eso. Igual que pasa en Australia. Mínimos en la parrilla. Tú marcas un mínimo en la parrilla, luego de ahí para arriba la gente que haga lo que se quiera. puede hacer remotamente, es decir, vía Bluetooth tú puedes saber lo que lleva cada piloto en la parrilla. Por eso, por ejemplo, es hacerlo. Pero es que al final muchas veces tú ajustas la presión en la parrilla, sobre todo, bueno, por ejemplo en Moto E siempre, pero hay muchas veces que la ajustas en la parrilla. Entonces tú, la última cosa que hace el técnico antes de irse es ajustar la presión. Y como te la están monitorizando, tú sabes si que el tío sale legal y no sale o sale ilegal. Y ya está, y a partir de ahí que pase lo que pase. Claro, porque lo que viene a decir él es que como no puedes prever siempre que tu estrategia es para ir con 5 tíos en grupo, sabiendo que se va a subir la temperatura, si luego resulta que te metes primero, se te va la estrategia, por lo tanto eso no se puede del todo controlar. Por eso esa me parece una buena opción, es decir, en la parrilla, bajo control remoto de unos mínimos, y ya luego depende de la carrera, pues se te irá un poco más, pero claro, ese 1.88 acaba siendo que en el 61% de la carrera estás por debajo de eso, pero es que puede estar en un 87 y estás fuera, o sea, estamos pues hablando de una centésima de bar, o sea, que es casi imposible de medirlo. Pero yo entiendo que o sea,
¿Habrá alguien pensante dentro de la MotoGP que vea esto, no? Bueno, pues si lo ve, que lo demuestre. No, lo digo porque al final quizá también hay un interés en que esta situación Hombre, yo no creo, aparte de Pecco, no creo que a nadie más le gustase lo que pasó con la presión de Maverick. Bueno, al final sí, cuando Marc en Tailandia lo estuvo gestionando, pues dices, vale, sí que te ha dado espectáculo y te ha hecho ver cosas, pero yo no sé KTM exactamente a qué nivel tiene los sensores o los avisadores de la presión, no lo conozco, pero seguro que lo tienen, porque lo tiene todo el mundo. Entonces, claro, si tú igual si luchas para el campeonato, pues decir yo ahora voy a gestionar, o eres capaz, o si no decir no, yo quiero hacer mi carrera y tiro y me paso. Pero todo lo que cambia los resultados después de las carreras para mí no es bueno. Bueno, es que el podium se va allí al cabo de 5 minutos y primero, segundo y tercero, y que sean ya primero, segundo y tercero. A no ser que haya una cosa técnica ya bueno, que tengas que desmontar. El control del peso también te puede comportar una descalificación. En MotoGP no hay ninguna moto que esté al límite. No, pero quiero decir que puede pasar. Sí, eso sí que puede. Sí, pero el peso, tú cuando acabas pones la moto en la balanza y da este peso, y ya está. Y no tienes que verificar qué ha pasado. Con la presión sí tienes que mirar. No, es inmediato. Exacto. En Moto2 y Moto3 te controlan el peso de pilotos y de motos en el momento en el parque cerrado. Pero con las presiones, si fuese inmediato, se dijese, tú estás bajo. Nos evitábamos todo. Que Maverick estaba abajo ya se sabía. Hoy no va a cambiar esto, ¿eh? No lo sé. No, cuidado, hemos visto cosas este año. Yo creo que una cosa positiva, hemos visto cambiar cosas de una carrera a la otra, cosa que antes parecía imposible. Como por ejemplo lo de quitarle una vuelta a un tío y decir, no te la puedo devolver. A la siguiente carrera se la devolvieron. Hemos visto cosas que han cambiado. Y técnicamente lo de la presión lo pueden hacer, y estoy seguro que todos los técnicos estarían encantados, porque tú dirías, voy a la parrilla, tengo que poner un 86, que es lo que me han dado, y pongo esto. No calcular si este le va a frenar y aquel me va a venir y aquí este me ahora pasará. Los querría ver en la carrera de Austin, mirando las presiones, agua cambia, no es leak, si se hubieran pegado un tiro allí. No, pero en agua no hay mínimos. Sí, es verdad. En todo caso, una nota positiva, ¿no? Dentro de un momento de KTM que están pasando pues bastantes complicaciones, y veremos si esto puede mejorar de cara a las próximas carreras, pero está bien, ¿no? Verlos de nuevo en esa pelea, algo más irregular en el caso de Pedro Acosta o de Binder, que Binder el año pasado consiguió subir al podio, o sea que fíjate, ¿no?, cómo cambia el panorama de una carrera a la otra. Luego en Yamaha parecía que había destellos con esa primera fila de Quartararo en la quali, pero después en carrera fue el único que pudo salvar un poquito los muebles. A ver, Jack Miller se cayó al suelo, se fue al suelo, también Augusto Fernández, y luego vimos que Alex Rins tuvo un percance porque tuvo un impacto muy grande en el brazo, que se le durmió incluso, y bueno, Fabio en la octava posición, pero dicen que les cuesta mucho defenderse, que no pueden hacer adelantamientos si no es porque el de delante comete un error, o sea que complicado de momento para Yamaha. Sí, sobre todo a final de carrera. Es un poco lo mismo que KTM, aparte de Ducati, todas las marcas están sufriendo. Honda parece ser, Zarco el que aguantó mejor, pero ya no podían con el ritmo de los de delante, y al final una vuelta es... Sí, pero a Zarco acabar viendo cada carrera viéndolos delante suyo. Sí, Zarco es espectacular. Muy bien. Pero por ejemplo, Fabio fue capaz de clasificar bien. Y en la sprint quinto. Y fue capaz de hacer una buena sprint, pero en la carrera larga... O sea, pocos pilotos en una Honda han hecho mejor resultados o tiempos que con una Ducati. Y él ha conseguido bajar sus propios tiempos de la Ducati anteriormente, o sea que creo que... También está en un buen momento Zarco también, sí. Sí, de momento salvando los muebles el piloto francés, y además Joan Mir, que tuvo pues esos problemas gastrointestinales que tampoco lo pudimos ver en su mejor momento, pero bueno, Zarco de momento ahí en Cecchinello destacándose, ¿no? Sí, la mejor ronda. Este año han hecho un paso adelante muy importante y sí, pues están ahí súper fuertes. Sí, y en la sprint al final porque se tuvo que retirar, pero ayer remató en carrera larga, ¿no? Que al final es lo complicado, y con la sanción de Maverick pasa a la cuarta posición. No está nada mal. ¿Os parece bien que vayamos a la categoría intermedia, a Moto2? Pues este fin de semana daba la sensación que Manu González lo tenía todo controlado para conseguir una nueva victoria, pero la cosa cambió bastante en carrera.
Y estamos viendo por lo general que no hay nadie que reine especialmente, ¿no? Muchos cambios de líder, con distintos pilotos que van consiguiendo victorias. Ahora tenemos a Aaron Canet, que ganó y además se pone en cabeza en el campeonato. Esta categoría complicada, tú la conoces bien. Sí, es una categoría bastante complicada y con mucha igualdad, pero el año pasado Aaron Canet terminó muy fuerte y pienso que él ha entendido algo más a la hora de preparar las carreras, ¿no? Porque la igualdad en los entrenos es siempre con Moto2 durante mucho tiempo, pero actualmente el que tiene algo más de ritmo es el que marca diferencia, y Aaron pues está demostrando que este punto, ¿no? Manu González también está muy fuerte, Dixon está fuerte, pero hay 20 pilotos muy, muy cerca y al final pues Manu y Aaron son los que están más fuertes. Sí, hemos visto esta versión buenísima, además venía también de muchos problemas físicos, o sea que le está viniendo perfecto. Y Dixon, ¿no? Que las 2 últimas carreras dominó, pues ha venido su error. Al final todos están teniendo este tipo de errores y se suman a esta carrera pues otros protagonistas como Albert Arenas, que al principio estuvo en el grupo de cabeza, aunque al final perdió algo de posiciones, y Dani Holgado. Lo de Dani Holgado está siendo tremendo en su año de debut, 4ª posición. Yo no sé dónde está el techo de este chico, pero pensé en carrera, bueno, a ver hasta qué punto aguanta. Pues el tío cruza la meta cerca del podio. Lo más interesante de Dani, que esta carrera fue muy importante el tema de las gomas de delante. Había la blanda y la media, la dura y la blanda, y yo diría el 70-80% usaron la dura, que era la que daba garantías para llegar al final de carrera, y los que llevaban la blanda evidentemente sabían, y así sucedió, que iban a sufrir. Arenas se fue para atrás al final, sufrió mucho y tal, pero es que Dani Holgado fue de los que usaron la blanda el que mejor resultado sacó, y con este resultado que fue realmente interesante, este cuarto. Y a partir de aquí lo que sí tengo que decir es que hay 3 pilotos que ya nos están demostrando que están normalmente ese puntito que decía Tony por encima, que son Canet, Manu y Dixon, pero de momento el líder es Canet por regularidad, es decir, tanto Manu como Dixon ya tienen un 0, una carrera sin puntuar, y Canet, que solo tiene una victoria y tal, pero de momento una vez más regularidad va a ser clave en esta categoría, pero en esta categoría más que nunca es exagerado lo de hoy no estoy muy fino, hoy voy a 7 décimas, el 24, a 7 o a medio segundo estás el 24. Es que está a un nivel de exigencia brutal para todos, o sea, estar en el top 10 es una barbaridad. En esta carrera pues estaban fuera del top 10 tíos que han hecho podiums, Senna Ayus, Joe Roberts, Alonso López, gente muy buena. Pues eso es lo que hay. Entonces, estos 3 yo creo que son los que vamos a ver habitualmente. Pero fíjate ya que Dixon ha hecho de Dixon. Es decir, Dixon es capaz de lo mejor y de lo peor. Sí, es verdad, es un tío que cuando le sale lo tiene todo, pero yo sigo pensando que Canet y Manu son los que van a luchar por el título. Y este fin de semana hemos visto cómo las Boscoscuro por lo general han sufrido bastante más de lo habitual, y volvía a la categoría Sergio García después de perderse las primeras carreras de la temporada. Además, ya no es un tema solo de físico, sino que él dijo que en ningún momento tuvo ya en la pretemporada buenas sensaciones con esta Boscoscuro, y lo vimos con bastantes dificultades. 19º, es verdad que ahora es un poco, bueno, la reentré, pero al final estuvo luchando por conseguir el campeonato el año pasado, y durante unos cuantos meses tuvo un pie en MotoGP, ¿no? O sea, estamos viendo cómo de un año al otro es una barbaridad lo que puede cambiar la película. Ahora sufriendo muchísimo, Sergio. Sí, la verdad es que con la moto de este año, con la Boscoscuro de este año no se encuentra muy bien, parece, y tiene, bueno, ahora empieza para él ahora la temporada, sobre todo cuando llegue Jerez, a ver si puede llegar un poco a su nivel, porque la velocidad que demostró el año pasado era importantísima. Pero lo que es curioso, para mí un poco curioso, exactamente, es que hay mucha igualdad, ves las clasificaciones y es esto, en 5 décimas te vas del 24, pero llevamos 3 carreras seguidas que el que gana se escapa.
que en teoría no estaba en la previsión, digamos. Canet, bueno, ayer porque tuvo pero yo ayer no Claro, considero en la una salida escapada. tuvo el problema, ¿eh? Cuidado, considerando de dónde venía. Bueno, Salía- sí. De no, dónde no, venía es que una sí, escapada. pero que no Pero fue. las dos de Dixon Sí, esas son. fueron, sí, y la de Canet, imagínate, si no tiene problemas, si sale delante con el ritmo que Se hubiera tenía, escapado. se hubiese escapado. Estoy de acuerdo. Y luego hay mucha igualdad, pero a carrera larga entran 1000 factores que no están en una clasificación, que no es que cuando todo el mundo va siguiendo y va haciendo su tiempo, entran otros factores que yo creo que es importante que con los Pirelli tienen que aprender a gestionar. Y Administrar, posiblemente por esto los que lleguen a MotoGP llegarán mejor preparados, porque ya no es una cosa que va sola, que tú pones el neumático. Y cuando lleguen va a haber Pirellis, o sea que les va de fábula. Está bien visto, no tiene mucha razón, porque tú montabas el Dunlop y Ya podías está. correr las 24 horas de Le Mans con ese Dunlop de lo duro que era. Ahora tienen que jugar a eso, a controlar y administrar el neumático. Será divertido también ver cuando llegue Pirelli, porque de momento Pirelli, en Superbikes y en todo, hacer un neumático para la potencia de la MotoGP y para las vueltas de la carrera larga de MotoGP no lo ha hecho. Bueno, pero en Superbikes están funcionando. Pero lo hará- Sí, lo pero hará. la carrera es más corta. Lo hará, Sí, y la pero, moto corre pero menos. también tuvieron que administrar neumáticos, ¿eh? Porque Sí. hubo Este fin de en la semana carrera de hubo- Asen. Sí, pero imagínate Follón, si sí. con la Superbike no llega, el mismo neumático lo pones en MotoGP y hace 3 vueltas. Pero, pero haces un neumático más duro para todos igual y Sí, lento no, pero para- no es solo más duro. Es toda la tecnología, que será Sí, divertido. cambia. No, pero que las lo- novedades que técnicas lo son hará- buenas. que lo harán, Bueno, lo por lo harán. menos a mí me gustan. No, pero que lo harán. Seguro, tienen pero capacidad. que cuando lleguen el primer día que ponen el Les neumático... pasó en Fórmula 1 también. Cuando llegaron tuvieron muchos problemas y al final acabaron. Pero, por ejemplo, en Moto 3 y en Moto 2, cuando han llegado, han puesto el neumático y todo el mundo ha bajado los tiempos, en MotoGP lo veremos. Será divertido, ¿no? Será otra cosa más a ver. Bueno, este año estaban un poco más en alerta teniendo la referencia de 2024 y coincido que mucho mérito porque lo de Aaron Canet, la remontada que tuvo que hacer, porque salió en primera fila, pero tuvo ese caballito que se quedó el 14, o sea que cuidado con la gestión tan impecable que hizo Aaron. ¿Y qué me decís de ese final de carrera de Moto 3? Como siempre, de infartos. O sea, no hay manera de tener una carrera tranquila. Solo cuando gana Rueda, sí que es verdad que consigue distanciarse. Pero estas carreras ayer, mira, 9 milésimas, 42 el tercero, 97 el cuarto. Bueno, es la carrera que si la meta está a 100 metros antes, la clasificación es otra. Bueno, antes estaba más tarde la Sí, sí, meta, por eso sí. la avanzaron. Sí, pero ahora sigue estando lejos. Y en carrera hubo un contratiempo importante y es que José Antonio Rueda rompió motor que quedaba una vuelta y media, ¿no? Ya vimos que entraba en la última vuelta con bastantes problemas, se quedó descolgado y no pudo ni terminar la carrera. O sea, un jarro de agua fría para el que está siendo, yo creo, un poco el dominador este año y quedó pues esa última vuelta con Piqueras, Furusato y Yamanaka, con 2 japoneses, pero que podía haber ganado cualquiera, es eso. Depende de dónde esté la línea de meta, unos metros más para adelante o para atrás. Esta fue la típica carrera de Qatar, pero también la típica en un sentido, y es que cuando hay lucha, Piqueras es uno de los más determinados en el cuerpo a cuerpo. Furusato también se le veía venir, que venía con todo, y muy mala suerte, como decías tú, para Rueda, porque es difícil ver romper un motor hoy en día. Yo creo que tiene que ver, seguramente, porque las únicas roturas de motor que recuerdo en Moto 3 son por reducir demasiado y meterle unas pasadas de vueltas. Puede que vengan por ahí los tiros, pero en todo caso Rueda, Piqueras, sobre todo, yo creo que son los dos que se van a... Vamos, estoy especulando, pero los dos que se van a pelear por este título, yo creo. Sí, pero antes comentábamos que la arena y los neumáticos delanteros no son amigos, los motores y la arena tampoco son amigos para nada. Y allí, por poco que sea, aparte, Moto 3 tiene el problema que siempre, cada día abre pista. Con lo cual, si por la noche ha llegado arena, por lo que sea, por el viento, el que la levanta es Moto 3. Y los motores y la arena... Que el domingo había mucho mal más negocio. viento y en el warm-up de MotoGP levantaban muchísima arena mucha en el arena. warm-up. Y llegábamos a esta carrera con 3 ausencias. Uriarte, que está lesionado, Matteo Bertele, que además fue el autor de las 2 primeras poles de la temporada, y Máximo Quiles, que debutó en Austin, que además tuvo que esperar para cumplir la edad, el pobre con toda la ansia que eso supone, y entrenando se ha lesionado, ¿no? Y se ha perdido esta carrera. Al final, cuando eres tan jovencillo y te enfrentas a este momento, ¿cómo crees que lo puede estar llevando Máximo? Bueno, perderse una carrera es una lástima,
pero forma parte del aprendizaje de las lesiones. Es un piloto muy, muy fuerte, tiene mucho talento y que se recupere, que cuando llegue pues lo va a hacer muy bien. La verdad es que fue una sorpresa en Austin. Yo creo que ya dejó ahí un golpe de efecto y lo sustituyó in extremis Joel Esteban, que llegó el viernes por la noche a última hora, que también hizo una muy buena carrera, al final se fue al suelo, pero luchando por el top 10, o sea que también se está adaptando y está aprovechando muy bien estas sustituciones, porque de momento, en lo que va de temporada, está teniendo bastantes. Esta temporada está siendo un caos. Yo me he perdido ya en el nivel de sustituciones de uno que sustituye y al día siguiente lo sustituye al mismo. Con el cambio de mono, ¿no? De un gran premio al otro. El nivel y de estas lesiones de Bertele fuera de carrera, entrenando la de Quiles, que además era una lesión importante, porque entiendo cómo no, digamos, se verificó antes de desplazarse a Qatar, lo tengo que decir. Es decir, si tú te rompes meta de la mano, vamos, lo tienes que notar, el dolor. Llegar allí sin haber hecho una verificación médica no lo entiendo, pero es que es un cúmulo. Y ahí tengo que añadir mi opinión personal, que es que a veces no entiendo cómo cuando se corre un fin de semana detrás de otro o 15 días después, muchas veces yo creo que es exagerado la necesidad que hay hoy en día de estar subido en una moto tan a menudo cuando hay casi cada fin de semana una carrera, porque es que ya llevamos, que yo haya contado 5 o 4 pilotos que se han lesionado fuera de carreras o entrenos, en entrenos privados. Entonces llega un momento que con el dinero que hay y todo lo que hay detrás hay que ser un poco más cuidadoso en ese sentido. Y ya sé que muchos dirán, ya, pero tienen que entrenar. Todo lo que no sea entrenar con la misma moto con la que compites, como en el motocross o en el trial, es efecto placebo en muchos casos. Pero yo creo que ellos mismos también ven como el resto están cada día, porque sí, esto claro. ha cambiado muchísimo. No sé tú cómo lo planteabas, pero igual ibais más de test en test, de gran premio en gran premio, no tanto una actividad diaria. O sea, ahora los niños se van por la tarde a entrenar al karting, ¿no? Como si fuera una actividad extraescolar. Esto no tiene nada que ver, ¿no?, con lo que se hacía antaño. ¿Ves que es exagerado, tú crees? ¿O? Hombre, cuando eres joven y tienes tantas ganas, quizás es más de lo que deberías, ¿no? Y al final lo más importante pues es lo que toca cada día, pero no más, ¿no? Y bueno. Sí, este año estamos viendo eso, pues muchas lesiones, pero también lo lo has definido muy bien, actividad extraescolar, es verdad. Es que antes se iba a inglés o a fútbol, sí. Y ahora te vas al karting por la tarde con los conos. Está bien cuando son aficionados, chavales que están corriendo en tal, pero cuando eres profesional en el Mundial de MotoGP y tienes la próxima carrera dentro de una semana, ir a entrenar durante semana por ir un día, yo creo que es innecesario a estos niveles, y prueba de ello es que hay Bertele, Quiles y Uriarte, que se han lesionado, creo podrían haberlo evitado, pero bueno, es una opinión también, que no es la verdad, es mi opinión. Ricard, también es en qué condiciones entrenan estos pilotos, o sea, si tienen la capacidad de poder tener económicamente un seguimiento de estos entrenos con un material que está acorde a lo que está haciendo como riesgo, ¿vale? Porque es verdad que Marc Márquez entrena en motocross o supermotar o flat track, lo hace con motos oficiales, con mecánicos, cada vez menos, pero hasta el día de hoy lo que ha hecho es como entrenaba, y los chavales de Moto 3, pues quizá sus recursos económicos para tener un equipo que les pueda seguir y entrenar con condiciones perfectas, creo que debe ser inferior, y es ahí donde está el riesgo, sobre todo. Es simplemente un comentario, evidentemente todo el mundo tiene derecho a hacer lo que quiera, pero repito, detrás de todo esto hay mucho dinero, muchas inversiones, mucho tal, y es una lástima que un chaval como Quiles, pues seguramente se podría haber evitado ese entreno, o al menos no coger riesgos, pero claro, cuando vas a entrenar los coges y luego pasa eso. Bueno, ha sido un fin de semana intensito en todas las categorías. Como habéis comentado, 3 carreras muy interesantes, bueno, 4, contando también la sprint. Y nada, en 15 días volvemos a tener acción en el Gran Premio de Jerez, además con un test que va a ser clave para este año. Ricard, Ramón, Rubén, muchas gracias. Os espero aquí dentro de 15 días. Por cierto, ¿no tienes nada que decirme? Yo siempre tengo cosas que decir. A ver, ¿Qué quieres que te diga? No, ¿de qué quieres que te hable? A ver, ¿de motos? De Superbike, ¿no? Superbike, sí. Que ha habido carreras de fin de, pero ¿qué más? Pues no le voy a decir, pero te lo digo, va.
por la afición, porque la gente lo quiere y porque Duro la Vita quiere aportar ese granito de arena a los aficionados del mundo del motor. Desde esta misma semana haremos Duro la Vita Superbikes aquí en Chelsea 1979 y que podéis disfrutar de otro campeonato del mundo del motor de las 2 ruedas de alto nivel. Y sabes que también se puede disfrutar del sorteo que tenemos todavía en marcha, que es la última semana, por cierto, para ir al Gran Premio de Jerez. 2 entradas VIP dobles que todavía podéis conseguir. Tony, ha sido un placer tenerte aquí, tú un World Champion como tú. Espero que vuelvas a venir, porque esta temporada está siendo súper interesante. Y estás viviendo aquí, ¿no? Por cierto. Sí, estoy viviendo en España otra vez. Pues no te vas a librar, ¿vale? Te esperamos en Dura la Vita. Muchas gracias. Gracias. Y a vosotros en 15 días nos vemos aquí, no os lo perdáis.